Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema muy jugoso, de esos que nos encantan a todos. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air, y que, como saben, nos tienen siempre al borde del asiento con todo lo que se rumorea alrededor de ellos. Hoy específicamente vamos a desmenuzar esa confesión injusta que Ande hizo y a examinar algunas revelaciones bastante explosivas que, créanme, van a dejar boquiabiertos a más de uno. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque créanme, siempre hay algo interesante que contar. Ya sabes, somos una comunidad de chismosos, fanáticos y amantes de las novelas turcas, así que no te lo puedes perder. Suscríbete ahora. Dale al botón. Únete a la familia. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie que nos regaló momentos épicos, risas, lágrimas, y por supuesto, la chispa entre Ande y Kerem que trascendió la pantalla. La química entre ellos era innegable y todos, absolutamente todos, queríamos que su amor fuera real fuera del set. Y, ¿adivinen qué? Lo fue. La relación entre Ande y Kerem fue un cuento de hadas moderno, hasta que no lo fue. Durante casi 2 años, fuimos testigos de un amor que parecía inquebrantable. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, era la pareja perfecta. Eran la envidia de todos, el modelo a seguir para los románticos empedernidos. Sus redes sociales eran un festival de amor, de miradas cómplices, de dedicatorias, pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde entra la confesión injusta que mencioné en el título. Recientemente Ande en una entrevista habló sobre su relación con Kerem y, aunque no dio nombres explícitamente, las indirectas fueron muy directas. Y es aquí donde quiero hacer una pausa, porque esta es la parte más importante. Ande en sus declaraciones hizo hincapié en la presión mediática, en cómo la constante atención de los paparazzi y la especulación de los fans afectaron la relación. Mencionó que la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida normal fueron factores importantes en la ruptura. Y hasta aquí podríamos decir que es comprensible. La vida de una celebridad no es fácil, y es normal que esto influya. Todos sabemos que la fama tiene un precio y a veces ese precio es muy alto. Es la pesada losa que cargan los famosos, la que a menudo los ahoga en un mar de expectativas y juicios. Pero, y aquí viene el pero, la forma en que Ande marcó sus declaraciones, insinuando que Kerem era, de alguna manera, el culpable de la situación por no saber manejar la fama y la exposición, me pareció injusta. Sí, lo dije. Injusta. Porque, a ver, la fama es algo que ambos comparten. Ambos son actores muy reconocidos, con carreras sólidas y una base de fans enorme. Sí, es cierto que la fama puede afectar una relación, pero culpar a uno solo de los dos me parece un poco simplista. ¿O quizás incluso una forma de evadir la responsabilidad? Kerem, por su parte, siempre ha mantenido un perfil más bajo, es cierto. Siempre ha sido un poco más reservado con su vida personal, pero eso no significa que sea menos afectado por la presión mediática. De hecho, ha hablado abiertamente sobre los retos de ser una figura pública y sobre la necesidad de proteger su privacidad. Entonces, ¿por qué la impresión de que Ande lo está culpando a él? ¿Por qué esa narrativa que lo presenta como el villano de la historia? Pareciera que Ande buscaba, de alguna manera, justificar la ruptura, como si necesitara un chivo expiatorio para eximirla de cualquier responsabilidad. Pero, ¿es realmente justo? ¿Es honesto culpar a uno solo de los dos por el fracaso de una relación? Y aquí es donde entran las revelaciones explosivas. A lo largo de los últimos meses han surgido rumores, chismes y filtraciones que sugieren que la ruptura no fue tan sencilla como la presión mediática nos superó. Dicen, y ojo, estos son solo rumores, que hubo infidelidades, discusiones fuertes y diferencias irreconciliables en cuanto a la visión del futuro de la pareja. Uno de los rumores más sonados, y que ha generado más debate entre los fans, es el de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Aunque nunca se ha confirmado, las especulaciones sobre una tercera persona fueron constantes.
Se hablaba de una compañera de trabajo, una amiga cercana, alguien que supuestamente había robado el corazón de Kerem. Las redes sociales se inundaron de teorías, de pruebas manipuladas, de análisis exhaustivos de fotos y vídeos. El debate se extendió por semanas, meses, alimentando la curiosidad y la decepción de los fans. Otro rumor, que ha ganado fuerza en las redes sociales, habla sobre los planes de Kerem de dar el siguiente paso en la relación, mientras que Hande, en ese momento, no estaba lista para comprometerse. Según este rumor, Kerem quería casarse, formar una familia, sentar cabeza, mientras que Hande, en la cúspide de su carrera, con muchos proyectos por delante, no se sentía preparada para ese tipo de compromiso. Esta diferencia de aspiraciones habría generado tensiones, discusiones, y habría sido uno de los motivos principales de la ruptura. ¿Y qué hizo Hande? Pues empezó a buscar consuelo, según los rumores, en otra persona. Hay fotos, hay vídeos, hay un montón de evidencias que circulan por Internet, pero que, insisto, no están confirmadas oficialmente. Se hablaba de un famoso empresario, de un compañero de trabajo, de alguien que, supuestamente, había conquistado el corazón de Hande. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de análisis de fotos, de comparaciones, de juicios. Por supuesto, ambos actores han negado categóricamente cualquier rumor sobre infidelidades o malos entendidos. Han mantenido un perfil discreto, evitando dar declaraciones polémicas, y centrando su atención en sus proyectos profesionales. Han optado por el silencio, por la prudencia, por no alimentar la polémica. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, ¿no? Y con tantos rumores dando vueltas, es imposible no cuestionarse qué hay de verdad detrás de todo esto. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que no nos están contando? Otra de las revelaciones que ha llamado la atención es el cambio en la actitud de Hande hacia Kerem. Después de la ruptura, Hande ha sido vista con otros hombres, y ha compartido publicaciones en redes sociales que parecen indicar que está disfrutando de su soltería. Se la ve radiante, feliz, enfocada en su trabajo y en su vida personal. Esto, para algunos, es señal de que ha superado la ruptura, de que ha encontrado la paz, de que ha dejado atrás el pasado. Para otros, es una forma de demostrar que ha seguido adelante, de dejar claro que no se arrepiente de su decisión. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, y se ha centrado en su trabajo y en sí mismo. Se lo ve trabajando en nuevos proyectos, viajando, disfrutando de su tiempo libre, y manteniendo una actitud discreta y respetuosa. No ha buscado la polémica, no ha dado declaraciones incendiarias, no ha intentado limpiar su imagen. Simplemente ha optado por seguir adelante, por centrarse en lo que realmente importa, su carrera, su crecimiento personal y su felicidad. La diferencia en la forma en que ambos han manejado la ruptura también ha generado debate. Algunos fans consideran que Hande ha sido un poco insensible con sus declaraciones, mientras que otros aplauden su valentía al hablar sobre su experiencia. Creen que es legítimo que haya expresado su opinión, que haya compartido su verdad, que haya defendido su posición. Kerem, en cambio, ha sido mucho más discreto, y no ha dado ninguna declaración polémica. Esto, para algunos, es señal de madurez, de respeto, de que está dispuesto a dejar atrás el pasado sin hacer ruido. Para otros, es señal de que está sufriendo, de que no se siente cómodo hablando sobre el tema. Y hablando de declaraciones polémicas, otra de las revelaciones explosivas que quiero mencionar es la posible implicación de los managers y agentes de ambos actores. Se rumorea que en el momento de la ruptura, se filtraron informaciones estratégicamente pensadas para dañar la imagen de Kerem y proteger la de Hande. ¿Es esto cierto? No lo sabemos. Pero la coincidencia de ciertos hechos y la narrativa que se ha construido alrededor de la ruptura da para pensar, ¿no? ¿Fue una estrategia premeditada? ¿Intentaron los managers de Hande manipular la opinión pública? ¿Buscaban proteger la imagen de su cliente a cualquier costo? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero la sospecha, la duda, la incertidumbre quedan flotando en el aire, alimentando el morbo y la especulación. Es importante aclarar que todo esto son rumores, especulaciones y chismes. No tenemos ninguna prueba concreta de que lo que se dice sea verdad. No hay documentos, no hay testimonios, no hay pruebas irrefutables. Pero la combinación de la confesión injusta de Hande, los rumores sobre infidelidades, las diferencias en cuanto a la visión del futuro y la posible implicación de los managers, nos dejan un sabor agridulce en la boca.
La verdad es que como fans, nos duele que una pareja que tanto admirábamos haya terminado de esta forma. Queremos creer en el amor, en los cuentos de hadas, en que el vivieron felices para siempre es posible. Queremos creer que el amor es para siempre, que el destino existe, que las almas gemelas se encuentran. Pero la realidad a veces es muy diferente. A veces el amor se desgasta, se marchita, se apaga. A veces las parejas se separan, se distancian, se alejan. Y eso duele mucho. Es por eso que las declaraciones de Ande, aunque comprensibles en parte, me dejaron un poco decepcionada. Siento que no se ha hecho justicia a la situación, y que se ha buscado un culpable de manera un poco superficial. Siento que se ha eludido la responsabilidad, que no se ha asumido el papel que le correspondía en el fracaso de la relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la ruptura de Ander Cell y Kerem Bürsin? ¿Quién es el culpable? ¿Qué fue lo que realmente pasó? En resumen, hemos analizado la confesión injusta de Ande, que dejó entrever una supuesta culpabilidad de Kerem en la ruptura. Hemos repasado los rumores sobre infidelidades, las diferencias en cuanto al futuro de la pareja y la posible implicación de los managers. Todo esto, combinando con la narrativa que se ha ido construyendo, nos da una imagen mucho más compleja de lo que parece. Nos hemos adentrado en el laberinto del chisme, en el mundo de las especulaciones, en el terreno de los rumores. Hemos analizado las declaraciones de Ande, las reacciones de los fans, las especulaciones sobre Kerem y las posibles motivaciones de los involucrados. Y como siempre digo, el mundo del entretenimiento es un laberinto lleno de misterios. La verdad a veces se esconde tras cortinas de humo y mentiras. A veces la verdad es manipulada, tergiversada o simplemente silenciada. A veces la verdad es lo último que nos enteramos. Lo importante es que nosotros como fans sigamos disfrutando de su trabajo, que celebremos sus éxitos, y que por supuesto, sigamos analizando y debatiendo sobre los temas que nos apasionan. Que sigamos siendo críticos, que no nos conformemos con lo que nos dicen, que busquemos la verdad, que pongamos en duda lo establecido. Y sobre todo que recordemos que detrás de los personajes, detrás de la fama, detrás de los rumores, hay seres humanos. Personas con sentimientos, con errores, con miedos, con sueños. Personas que sufren, que se equivocan, que se enamoran, que se decepcionan. Personas que merecen respeto, y que merecen que se les juzgue con cautela, con prudencia, con empatía. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Ande? ¿Creen que Kerem es el culpable? ¿O piensan que hay algo más detrás de todo esto? ¿Creen en la infidelidad? ¿En las diferencias en cuanto al futuro de la pareja? ¿Creen en la implicación de los managers? ¿O simplemente creen que el amor, a veces, se acaba? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatimos juntos. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus conclusiones. ¿Qué creen que es la verdad? ¿Qué creen que no nos están contando? ¿Qué creen que es lo que realmente sucedió entre Ander Cell y Kerem Bürsin? Compartan sus ideas. Y antes de que te vayas, por favor, no olvides dejar un me gusta en el vídeo si te gustó. Dale un pulgar arriba si te pareció interesante. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus compañeros de chisme y con todos los amantes de las novelas turcas. Invítalos a unirse a la conversación, a debatir, a opinar. Que este sea el inicio de una discusión apasionada y constructiva. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Únete a la comunidad. Sé parte de la familia. Recuerda que juntos somos más fuertes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más drama. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, chicas y chicos, el chisme siempre continúa. Hasta la próxima.